Vamos a observar un video, ¿ya? Ojalá que cargue bien. No responde. Ay. Vamos a esperar un ratito. Demora mucho. Debe ser problema del internet. Está demorando mucho. A ver, vamos a ver. No responde. Un ratito, por favor, ¿ya? No responde. Qué pena. No sé. No se puede. Vamos a ver, luego lo intentamos, ¿ya? O sea, trata de cómo arreglar, adaptar un ambiente para los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? A ver. Medidas de higiene y confort a pacientes enfermos mentalmente, ¿no? A nuestros pacientitos con problemas de salud mental, cómo lo vas a cuidar, cómo lo vas a asear, qué cuidados le vas a brindar. Todos sabemos que la higiene, ¿no?, es la ciencia de la salud y su mantenimiento de la misma. Este es un símbolo clave del bienestar mental y físico, la higiene personal. El mantenimiento de una buena higiene favorece una piel sana, la circulación sana, el descanso, la nutrición, la autoestima y la sensación de bienestar. El profesional de enfermería debe tener en cuenta que la cultura y las preferencias personales que influyen en las prácticas de la higiene en los pacientes es muy importante, ¿no? Y que estos pacientes que se encuentran hospitalizados también necesitan diversos grados de ayuda para su higiene personal. Es decir, aquí el profesional tiene que evaluar, valorar el estado de discapacidad que pueda tener el paciente. Si un paciente lógicamente no puede realizar la higiene, su higiene él solo, nosotros tenemos que apoyarlo en ello.
¿ya? En la realización de esa higiene. Vamos a ver que la necesidad de aseo y de cuidados de la piel se modifican con la transpiración, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, también que aquí se decide la cantidad y el tipo de higiene que el paciente necesita, ¿no? La práctica de la higiene personal debe realizarse tan seguido como sea necesario para mantener al paciente limpio y cómodo. Bueno, todos sabemos, ¿no? Que la higiene la debemos realizar todos los días. Nosotros nos bañamos todos los días, nos cambiamos, ¿no? Después de un rico baño, te cambias de ropa, todo, ¿no? Entonces, en el paciente también, nosotros debemos mantenerlo limpio, el aseo es diario. ¿Para qué? Para que se mantenga la piel sana, uno se sienta limpio y cómodo. En el caso de lactantes, niños pequeños y adultos débiles, imposibilitados o discapacitados, necesitan esa ayuda para realizar higiene y para eso estamos, ¿no? El profesional de enfermería debe estar dispuesta a ayudar a un paciente en su higiene personal siempre que lo necesite, ¿ya? Aquí el conocimiento de cuándo y cómo intervenir y practicar habilidades técnicas, por ejemplo, como el arreglo de la cama, el baño, higiene personal, facilitará el proceso de adaptación a la atención de salud. Nuestro trabajo es ese, bañar al paciente, tenemos que mantener las camas arregladas, con la técnica que conocemos, el área, la unidad del paciente debe estar limpia y ordenada. El baño regular es un componente de la atención diaria que debe brindar la enfermería. Recuerden, el baño es regular, es todos los días, ¿ya? La unidad del paciente, ya la conocemos, ¿no? Es todo el espacio de la habitación donde se encuentra el paciente, ¿no? El mobiliario, que por ejemplo es la cama, su mesita de noche, o sea, todo lo que compone el ambiente donde él está, ¿ya? Durante su estadía en el ambiente hospitalario. Esta habitación o unidad de paciente puede variar de tamaño. Puede ser para uno o varios pacientes. Hay unidades, por ejemplo, que son unipersonales para él solo, pero hay otras que son para 2 pacientes y hay otras que son para 4 pacientes, ¿no? La habitación de donde se encuentra el paciente hospitalizado debe ser ventilada, bien iluminada, debe estar en un ambiente seco y amplio, ¿no? Ahí está más o menos una idea, ¿no? Ahí están los muebles que debe contar, ¿no? Su mesita de noche, ¿ven? Su mesita de comer, ahí está la cama con sus barandales, para pacientes desorientados, para pacientes así, adultos mayores o niños que se puedan caer de la cama, ¿no? En el caso de niños pequeñitos se les colocan en cunas, ¿ya? Timbre de llamadas, ven, aquí está su lamparita. ¿Por qué timbre de llamada? Porque a veces el paciente necesita alguna atención, algo, y uno tiene que ir de frente, ¿no? Hay un sillón también ahí donde el paciente se le puede tener sentadito, según su estado, ¿no? Su bandejita, su taburete, su portazuero si es que lo necesita, en fin. Vamos a hablar de la piel, ¿ya? Todos sabemos, por ejemplo, que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no? Y es un órgano importantísimo, es el más extenso del cuerpo y lleva a cabo funciones muy importantes que todos conocemos. Por ejemplo, una de ellas es proteger los tejidos subyacentes de las lesiones, ¿no? Impide el paso de microorganismos, por eso es muy importante mantener la piel limpia. Si tú no aseas o no te aseas, lógicamente vas a tener problemas a nivel de la piel. Enfermedades, por ejemplo, como la sacarosis, ¿no? Los ácaros, que son unos parásitos que viven en la piel. Y otro tipo de enfermedades, ¿no? También, por ejemplo, la piel regula la temperatura corporal. Todos sabemos que la piel es el órgano protector de nosotros porque ayuda a regular también la temperatura corporal, ¿no? Cuando es verano y hace mucho calor, nosotros transpiramos y a través de la transpiración se elimina calor del cuerpo, ¿ya? Vemos también que esta piel también secreta sebo, ¿no? Sebo, ¿ya? Este sebo reblandece
y lubrica la piel y el pelo. Evita que el pelo se vuelva quebradizo, o sea, lo mantiene humectado, lubricado. Disminuye la cantidad de calor que se pierde por la piel. Disminuye también la pérdida de agua de la piel y tiene una acción bactericida. ¿Ya? Ok. Otro punto importante es que la piel también transmite sensaciones. Todos sabemos que la piel tiene terminaciones nerviosas del dolor, ¿no? Para la temperatura, por ejemplo, temperaturas altas. Si tú te estás quemando, te retiras la zona que te estás exponiendo al calor. Al frío también, ¿no? Hay terminaciones especializadas que nos avisan del frío intenso. Entonces, tiene sus mecanismos de protección, ¿no? Temperatura, también tacto y presión, o sea, son terminaciones nerviosas especializadas. Produce, ¿no? Produce y absorbe vitamina D. Todos sabemos que siempre al día debemos exponernos unos minutos a la hora del sol, ¿no? A exponer la piel, ¿para qué? Para poder sintetizar la vitamina D. Cuando nosotros consumimos en la dieta calcio, leche, por ejemplo, leche, yogur, queso, o sea, productos lácteos, y tú tomas rayos solares a las 11, 12 del día, y estás ayudando a que a través de estos rayos solares la piel, ¿no?, sintetice la vitamina D, ¿ya? También vemos que la piel normal de una persona tiene una serie de microorganismos que no suelen ser nocivos, por eso a estos microorganismos se les llama flora bacteriana. Es una flora que nos defiende más bien de cualquier agresor ambiental, ¿ya? Es una flora normal que nos protege. Vemos también que en la piel, o sea, tenemos las glándulas sudoríparas, que son glándulas especializadas que se encuentran en toda la superficie del cuerpo, ¿no? Salvo en los labios y en algunas zonas genitales. Estas glándulas sudoríparas especializadas nos ayudan a mantener la termorregulación del cuerpo. El organismo también posee de 2 a 5 millones de estas glándulas y estas se clasifican en glándulas apocrinas, ¿ya? Estas glándulas apocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas apocrinas, por ejemplo, se encuentran ¿dónde? En las axilas, ¿ya? Área púbica, desembocan en el folículo o pilo sebáceo, saliendo al exterior su contenido junto con el sebo. Entonces, estas glándulas apocrinas se activan desde la pubertad y se encuentran principalmente en las axilas, ¿no? Las glándulas apocrinas producen transpiración. Cuando sentimos emociones fuertes, estrés, dolor o hacemos actividad física y ejercicio físico, transpiramos, ¿verdad? Estas glándulas apocrinas también están ubicadas cerca del folículo piloso, ¿ya? Entonces, eso es lo que el líquido, la transpiración segregado contienen proteínas, lípidos y hormonas, pero muy poca agua. Vamos a ver que estas glándulas apocrinas están en involución o poco importantes en el ser humano, son poco numerosas. Están ubicadas en ciertas zonas nomás, ¿no? Bien, los niños, por ejemplo, antes de la pubertad tienen un olor diferente a los adultos, ya que no producen su olor apocrino y su secreción sebácea es menor. Por ejemplo, miren, estas glándulas, si tú no te bañas, hueles mal, definitivamente. ¿Ven? Si están ubicadas en las axilas, en la zona púbica, ya se pueden imaginar, ¿no? Si tú no te aseas, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que estas glándulas apocrinas, que tienen sus funciones especializadas, definitivamente nosotros nos dicen que debemos estar limpios, debemos bañarnos, higienizarnos, cambiarnos de ropa, ¿no? Y estar limpios, ¿ya? Ahora tenemos las otras glándulas, que son las ecrinas. Estas son más abundantes, ¿no? Son las glándulas sudoríparas que se encuentran en toda la piel y comienzan a funcionar inmediatamente después del nacimiento y liberan una solución diluida de sal compuesta por un 99% de agua. Estas glándulas ecrinas es la responsable de la sensación húmeda, de la transpiración, o eso cuando tú haces ejercicio, te sientes sudada, transpirada, ¿verdad? Entonces, estas glándulas ecrinas se encargan de esto. La transpiración producida por estas glándulas es clave para mantener el cuerpo fresco mediante la termorregulación.
Cuando en el verano tenemos días muy calientes, transpiramos mucho, pero ustedes se sientan en una zona fresca, esa misma termorregulación, esa misma sudación se va refrescando, ¿no? El cuerpo. Las glándulas secretas también producen una cantidad mucho mayor de transpiración en comparación con las glándulas apocrinas de las axilas, ¿ya? Esto también depende de la actividad que tú realices. Por ejemplo, si tú haces abundante ejercicio físico, juegas fútbol, corres, en el caso de practicar básquetbol, vóley o bailar, alguna actividad física, lógicamente tú vas a transpirar más. Y depende del tiempo y el esfuerzo que hagas en ello, ¿no? Aquí también nos dice que existen unas 600, por ejemplo, glándulas por centímetro, o sea, por centímetro cuadrado en nuestro cuerpo, o sea, son bien abundantes, ¿no? Con mayor concentración en las palmas de las manos, la planta de los pies y la región frontal de la cara. Por eso es que a veces transpiramos mucho. Segrega más o menos 1 litro de sudor al día, ¿ya? Y bueno, el sudor en sí está compuesto, por ejemplo, es una solución electrolítica, o sea, tiene electrolitos, nosotros eliminamos electrolitos a través de ese sudor, ¿no? Estéril, diluido, no tiene olor, es un 99% de agua, ¿ya? La cantidad y calidad depende de la magnitud del estímulo emocional y ambiental, ¿no? Por eso yo le digo, si ustedes están haciendo actividad física, van a sudar más, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, ya lo conocemos, las glándulas apocrinas y las glándulas secretas y su especialidad, ¿no? Aquí vamos a hablar en este momento de lo que es el aseo, el de higiene en los enfermos mentales, porque estamos hablando de personas que muchas de ellas, aparte del problema mental, también tienen un problema físico. En el caso de los pacientes de Alzheimer, por ejemplo, en ellos su discapacidad física a veces es muy acentuada. Cuando va pasando el tiempo, la enfermedad se va acentuando más, el paciente ya no puede realizar ciertas actividades que antes las realizaba normalmente. Esta enfermedad es una enfermedad prácticamente degenerativa y que va haciendo que el paciente pierda sus capacidades cognitivas y funcionales, ¿no? Entonces, aquí deberemos tener presente que estos pacientes deberán ducharse, ¿ya? Depende de sus capacidades, ¿no? Si pueden caminar, esto no sé. Pero nosotros tenemos que visualizar ese baño, no podemos dejarlos solos y realizar todas las actividades de aseo que sean precisas. Ahora, si el paciente es discapacitado, necesita nuestra ayuda para poder realizar esta actividad. En el caso de que él pueda hacerlo solo, perfecto, pero nosotros tenemos que siempre supervisarlo, ¿ya? Le enseñaremos dónde se encuentra el baño, funcionando el funcionamiento de los grifos, de la ducha, todo lo que es su ambiente, ¿no? Para que él conozca, ¿ya? En el supuesto de que el paciente tenga disminuida esa capacidad, entonces nosotros prestamos los cuidados definitivamente, ¿no? Nosotros lo vamos a bañar, fomentándolo a él su autocuidado y estableciendo de esta manera una buena relación terapéutica. Lógicamente que esto va a ayudarlo muchísimo a ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a visualizar también que en enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo depresiones graves, ¿no? Distimias o neurosis depresivas, que así se llaman, en ellos vamos a tener que, suele ser característica la deficiencia en la higiene, entonces en eso hay que nosotros ayudarlos. Ahora, cuando el paciente salga del hospital, o sea que ya no esté en tus cuidados, nosotros debemos capacitar a las familias para que ellos continúen con esta actividad en el hogar. No por el hecho de que ya está en el hogar, se van a descuidar de la higiene del paciente. Aquí, por eso siempre les repito, en el cuidado del paciente con problemas mentales, el profesional debe capacitar y enseñar a la familia y sobre todo involucrar a la familia en el cuidado, ¿no? Y entonces, uno de los cuidados también ese es la higiene, ¿ya? Por ejemplo, primer punto, proporcionar útiles para el aseo bucal, ¿no? El aseo de los dientes, el aseo del cuerpo. Si tuviese dentadura postiza, también un recipiente adecuado para depositarlo por las noches, todo eso, ¿no? Higienizar esa dentadura y para que duerma sin ellos en la noche. Comprobar que la temperatura del agua con la que el paciente se va a higienizar esté a la temperatura deseada, agradable. Si es calientita, que no vaya a producir quemaduras.
Y si eso sea temperada, ¿no? Que el agua debe estar temperada, una temperatura agradable, por ejemplo, 36 grados, ¿no? Es una temperatura agradable. Dependiendo también del número de pacientes y con los utensilios necesarios, el equipamiento agradable y lavable, ¿no? O sea que tenemos que tener todo el material. Ahora, en el caso de que el paciente sea discapacitado, nosotros lo vamos a hacer en cama, un baño de esponja, por ejemplo, ¿no? Ahora, si el paciente no es discapacitado, que él puede caminar, entonces hacerlo en el baño mismo, ¿no? En la ducha. A ver, por ejemplo, también, ¿cómo entender la conducta de los pacientes con demencia, ¿no? Aquí su cuidado también plantea muchas dificultades a las familias y a los cuidadores de estos pacientes. Aquí, los pacientes con demencia, ¿no? Provocada, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer u otros trastornos similares, presentan un deterioro cerebral progresivo, ¿ya? Esta enfermedad va avanzando, ¿ya? Y va discapacitando, y la persona, como les decía, va perdiendo sus capacidades motoras, cognitivas, entonces va olvidando también recuerdos. Imagínense que en Alzheimer, porque ustedes han hecho sus trabajos en el anterior mes, el Alzheimer sabemos que es una enfermedad discapacitante en el paciente y que a él no le permite muchas veces ya ser una persona autónoma, ¿no? Que va a depender de otros definitivamente, ¿ya? Es un deterioro cerebral progresivo que les hace cada vez más difícil acordarse de las cosas. Imagínense qué triste es que, por ejemplo, tú eres su hija preferida, ¿no? Tu mamá, tu papá, y que se olvide de ti. Te ve, te mira, pero no sabe quién eres. Qué dolor tan grande, ¿no? Pensar con claridad, comunicarse con los demás o atender su propia persona, definitivamente la va discapacitando, ¿no? O sea, la va convirtiendo en una persona discapacitada y va perdiendo su autonomía. Además, la demencia puede provocar también variaciones súbitas del estado de ánimo en el paciente, ¿ya? E incluso cambiar la personalidad y la conducta del paciente. Muchos pacientes de este tipo, por ejemplo, son muy irritables, se presentan muy ansiosos, están muy intranquilos, que muchas veces las familias se agotan, ¿no? Se agotan. Entonces, enseñarles cómo tratar a ese paciente, a ese ser querido que se encuentra con este problema, ¿ya? Por ejemplo, vamos a brindar también unos consejos. Podemos comunicarnos con una persona con demencia. Esto es muy importante para tratar de entender, ¿no? Por ejemplo, las buenas técnicas de comunicación también mejorarán nuestra capacidad para enfrentar las conductas problemáticas que pudieran presentarse al cuidar al paciente con demencia. Esto es muy importante porque el profesional de enfermería es la persona que permanece las 24 horas, ¿no?, del día con este tipo de pacientes. Ustedes saben que enfermería siempre está en contacto con el paciente en los diferentes turnos de trabajo. Entonces es muy bueno tener esa capacidad para poder solucionar situaciones problemáticas en estos pacientitos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los puntos que nos brindan aquí de estas técnicas o consejos es crear, por ejemplo, un ambiente positivo para la integración, o sea, con el paciente, ¿ya? Aquí nuestra actitud, ¿ya? Nuestra actitud, la que tú tienes como profesional y tu lenguaje corporal comunican las ideas y sentimientos con mayor fuerza que las palabras. ¿Me entendieron? Lo que significa que nuestro movimiento de manos, nuestra gesticulación en la cara, nuestras muecas o alguna movimiento que hagamos, expresa mucho más o habla mucho más que las palabras. O sea, sin palabras tú estás diciendo más, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado eso, ¿ya? Con esto. Crear un ambiente positivo, por ejemplo, para la interacción. Por ejemplo, hablarle al paciente, ¿ya? Hablarle del paciente de manera agradable y respetuosa. A todo el mundo nos gusta eso, ¿verdad? Otro punto también es aprovechar, ¿no?, la expresión del rostro, el tono de voz y el contacto físico para ayudarse a comunicar lo que quiere decir. A veces nosotras las personas, el sonido de nuestra voz
muchas veces no es agradable, ¿no? Como que cambia a veces el sonido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La expresión de tu rostro, ¿ya? Y el contacto físico y todo eso va a ayudarte a comunicar lo que tú quieres decir, ¿no? Mostrar sus sentimientos de cariño, por ejemplo, en el caso de los pacientitos, ¿no? A ver, como punto B, por ejemplo, también vamos a ver, captar la atención del paciente, a ver de qué forma, ¿no? Cómo nos ayudan, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay que limitar las distracciones y ruidos en la zona o en el ambiente donde esté el paciente. Apague la radio, el televisor, cierra las cortinas o la puerta o trasládese a un lugar más tranquilo, ¿ya? Entonces, antes de hablar, cerciórate de que el paciente te esté prestando atención, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque tú te vas a dirigir al paciente por su nombre, ¿no? Porque todas las personas tenemos un nombre, tenemos un apellido. Entonces, es muy importante dirigirse al paciente por su nombre, ¿ya? Bien, identifíquese y recuerde que su relación o parentesco, ¿no? Así, por ejemplo, tú vas a decirle, yo soy Norma Gamboa, soy el profesional que la va a cuidar, y, o sea, amenamente, conversando suavemente, expresarnos y comunicarnos con ellos, ¿no? Utilice señales no verbales y el contacto físico para ayudar al paciente a centrar la atención, ¿ya? Esto es muy importante. Ya. Ahora, por ejemplo, si el paciente estuviera sentado, por ejemplo, póngase a la misma altura y mantenga el contacto visual. Es muy importante. Cuando tú conversas con alguien, siempre estás mirándole a la cara, ¿no? A los ojos, ¿no? Cuando uno conversa, mira la cara de la persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante en todo momento, ¿ya? Y como punto C, por ejemplo, tú también tienes que tener presente expresar claramente lo que tú quieres decir, ¿ya? Entonces, aquí emplee palabras y oraciones sencillas, no palabras rebuscadas, ¿ya? Ahora otro punto también es que hables lentamente. La buena dicción y un tono de voz reconfortante te va a permitir una buena comunicación con el paciente, ¿ya? Y sobre todo, les cuento, trata de no alzar la voz ni emplear un timbre muy agudo. ¿Qué sucede? Porque si nosotros levantamos mucho la voz, parece como que estuviéramos peleando con el paciente, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el timbre de tu voz, ¿ya? En su lugar, hable con un tono de voz algo más grave. Aquí, si el paciente no lo entiende la primera vez, por ejemplo, emplee las mismas palabras, ¿no? Para repetir el mensaje o la pregunta que tú quieres hacer. Si aún entonces no te comprende, espera unos minutos y repita la pregunta con otras palabras, de tal manera que él en un momento te va a entender. Por ejemplo, también otro punto importante, diga los nombres de las personas y lugares en vez de pronombres o abreviaturas, ¿ya? O sea, hay que hacerlo con un vocabulario sencillo, ¿ya? Otro punto, el punto D, por ejemplo, nos dice ahí hacer preguntas sencillas que puedan ellos responder, ya no hacerlas complicadas. Por ejemplo, tú puedes hacer las preguntas de una en una, ¿ok? En orden, ¿ya? Las mejores son las que puedan responderse con un sí o un no. Sencillo, no complicarle la vida. Y otro punto también, no hagas preguntas demasiado amplias, ni presentes numerosas opciones al mismo tiempo porque el paciente se va a confundir, no te va a entender. Por ejemplo, ¿quieres ponerte la camisa blanca o la camisa azul? ¿Te das cuenta? Tú le estás diciendo a ver que elija entre el blanco o el azul. Entonces, mejor todavía, muestre las dos alternativas. Los estímulos y recordatorios visuales contribuyen a aclarar la pregunta y a guiar la respuesta. Entonces ya decide, ¿no? Quiero la blanca o marcará la azul, ¿no? Por ejemplo, también otro punto muy importante, escuchar con oídos,
ojos y el corazón, con todos los sentidos, con oídos, los ojos y el corazón. Ahí está. Muestre paciencia. Espera la respuesta del paciente, ¿ya? Porque él está perdiendo sus habilidades, ¿no? Entonces tú tienes que tener paciencia. Si observa que está esforzándose por expresar su respuesta, puedes sugerirle algunas palabras, tú le puedes ayudar, ¿no? Mantente atento a las señales no verbales y al lenguaje corporal. Y responde en consecuencia, ¿ok? Trata en todo momento de entender el sentido y los sentimientos que están detrás de las palabras que él te quiere expresar, ¿no? Otro punto, como F, tenemos descomponer las actividades en una serie de pasos. Esto quiere decir, por ejemplo, esto va a ayudar a que muchas tareas resulten más sencillas, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, un punto es animar al paciente a hacer aquello de lo que sea capaz, ¿ok? ¿Ya? De lo que él pueda ser capaz. Recordarle cariñosamente los pasos que olvide, ¿ya? No gritando, suavemente. Ayudarle en aquellos pasos que el paciente ya no pueda realizar por sí solo. Es que esta enfermedad es discapacitante, como les explico. Entonces es muy importante que tengas paciencia para ayudarle, ¿ya? Y entenderle, ¿ya? Ahora, otro punto, cómo entender la conducta, ¿no? La conducta de los pacientes con demencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuando las cosas se complican. Distraer y orientar. Reorientar. Significa que cuando ve al paciente se altera o se irrita, trata de cambiar el tema o el ambiente, ¿ya? Para que se apacigüe. Por ejemplo, pídale ayuda o invítelo a salir y caminar un rato, que se le pase, ¿no? Y también es muy importante que sepamos comunicarnos con la persona en el nivel de los sentimientos. Antes de reorientar la situación, podría decirles, veo que estás triste, lamento mucho que te sientas así, vamos a buscar algo de comer, o sea, para distraerlo un rato, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, en otro punto, responder con cariño y apoyo. Punto H. Aquí los pacientes con demencia suelen sentirse confusos por el mismo proceso de la enfermedad, ¿no? Pueden sentirse ansiosos, inseguros de sí mismos. Es el mismo proceso, ¿ya? Entonces, con frecuencia interpretan incorrectamente la realidad y pueden recordar cosas que nunca ocurrieron, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces, tú no trates de convencerles de que están equivocados, o sea, no contradigas, tú solamente escucha. No trates de convencerlos de que están equivocados, ¿ok? Manténgase atento a los sentimientos que ellos puedan expresar, que si son reales y responda con palabras y gestos, que comuniquen consuelo, apoyo y seguridad, ¿ok? También a veces el tomarle la mano, tocarle, abrazarle o felicitarle puede lograr una respuesta cuando fracasemos con otros medios, ¿ok? Entonces esto es muy importante, ¿ya? Hay otro punto bien interesante también, porque en este proceso muchas veces ellos recuerdan las cosas buenas del pasado. E incluso cuando las personas no tienen este proceso de enfermedades mentales, el adulto mayor tiene tendencia a recordar mucho el pasado, añora mucho el pasado, ¿ya? Entonces no hay que escucharles, entenderles, ¿no? Porque son vivencias que ellos han tenido y lo recuerdan con mucha alegría, ¿no? Entonces, recordar las cosas buenas del pasado, ayudarlo, ¿no? Recordar el pasado puede ser tranquilizante y que proporciona seguridad a la persona afectada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también que trate de no hacer preguntas que dependan de la memoria a corto plazo y no hacer preguntas generales sobre el pasado lejano del paciente, pues es más probable que conserve esa información. Otro punto bien interesante también es mantener el sentido del humor, ¿ya? O sea, que tú mantengas el sentido del humor. Pon en juego, por ejemplo,
siempre que sea posible tu sentido del humor, aunque nunca a costa del paciente, lógicamente. Los pacientes con demencia suelen conservar las capacidades sociales y por lo general les agrada reír junto con el interlocutor. Bien. ¿Cómo enfrentar las conductas problemáticas? ¿Ya? Aquí vamos a ver porque también no, hay pacientes que tienen cierto tipo de problemas, ¿no? Entre las mayores dificultades para cuidar a un paciente que padezca de demencia, por ejemplo, vamos a ver que están los cambios que suelen presentarse en la personalidad y la conducta del paciente, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo enfrentar estas dificultades, no? Desplegar la creatividad tuya, tu flexibilidad, la paciencia y la compasión, ¿ya? Entender, la empatía. No sentirse aludido personalmente y mantener el sentido del humor, ¿ok? Si el paciente dice algo, no te lo tomes tú como algo que te están ofendiendo a ti, sino escúchalo nomás, ¿no? No te sientas afectado. Hay ciertas reglas básicas también que debemos tener presentes. No podemos cambiar a la persona definitivamente. Está en un proceso de enfermedad, ¿no? El trastorno cerebral determina su comportamiento de esta persona. Tratar de restringir o modificar su conducta, lo más probable es que fracasemos y que provoquemos reacciones de resistencia en el paciente. ¿Ok? No tratemos de cambiar su forma de ser el paciente, definitivamente. Más bien tratemos de adaptar la conducta del paciente en lugar de prohibirla, ¿ok? Entonces, tú no vas a poder cambiar a la persona, él está en un proceso de enfermedad. Entonces, solamente adapta la conducta de él en lugar de prohibirla. Recordemos también que podemos cambiar nuestra propia conducta o el entorno físico, o sea, de nosotros, ¿no? O sea, cómo vamos a actuar, cómo vamos a trabajar, o cómo podemos responder a algo que el paciente esté realizando. Ahora, otro punto también es importante, ¿no? Que aquí preguntarle, por ejemplo, al médico ciertas situaciones, ¿no? Que puedan presentar el paciente. Esto es muy importante, por eso siempre les digo, hay que trabajar en contacto con el médico tratante. Los trastornos conductuales, o sea, de conducta, estos pueden deberse a problemas de salud subyacentes, o en ciertos casos es posible que haya medicamentos o tratamientos que ayuden a controlar los problemas. Ya hemos hablado, por ejemplo, en el caso de los pacientes depresivos, ¿no? Los antidepresivos son la terapia ideal. En el caso de pacientes ansiosos, que padezcan de ansiedad, que tengan cierto grado de ansiedad, lógicamente los médicos le indicarán sus ansiolíticos. Y así por el estilo, alguna manifestación que esté muy acentuada en el paciente, le va a ayudar la terapia que brinde el médico tratante, ¿ya? Ahí también vamos a ver que toda conducta obedece, toda conducta tiene un objetivo, ¿no? Por lo general, aquí los pacientes con demencia no nos pueden comunicar lo que desean o necesitan en forma muy clara, así como estamos conversando nosotras, ¿no? Lógicamente es posible que hagan algo incomprensible, como sacar, por ejemplo, diariamente toda la ropa del armario y que no encuentren el motivo, tú no lo vas a encontrar. O también es muy probable que el paciente esté tratando de satisfacer la necesidad de mantenerse ocupado y productivo, ¿no? Ordenando, tratando de ordenar su ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver esos puntos y trabajar eso, ¿no? Trate siempre de entender la necesidad del paciente, ¿ya? Que el paciente esté tratando de satisfacer por medio de su comportamiento y que siempre que sea posible, trata de facilitar la satisfacción de sus necesidades de este pacientito, ¿no? Y tratar sobre todo de entenderlo, ¿ya? Muy bien. Ahora, puede que tu paciente también presente ciertas conductas problemáticas, ¿no? Porque por el mismo proceso de la enfermedad, entonces, cómo, cómo hacer, ¿no? Para, por ejemplo, eh, enfrentarlas, ¿no? Aquí, por ejemplo,
Las soluciones que funcionan hoy tal vez no funcionen mañana, ¿ya? Aquí muchos factores que inciden sobre la conducta problemática y lógicamente manteniendo y recordando el avance natural de la enfermedad. Bien, esto determina que las soluciones que hoy resuelves el problema quizás tengan que modificarse mañana o que ya no funcionen en absoluto, o sea, depende. O sea, no es como un otro tipo de paciente, ¿no? Lo más importante para enfrentar las conductas problemáticas, por ejemplo, consiste en mantener la creatividad, o sea, tuya como profesional, ¿no? La creatividad, la flexibilidad en nuestras estrategias ante cada problema que pueda presentar tu paciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si logras, ¿no? Buscar apoyo de otras personas, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, aquí, al igual que el paciente al que cuida, el cuidador tendrá también días buenos y malos. Tú como cuidador también vas a tener días buenos y días malos. Somos humanos, nos agotamos, nos cansamos, definitivamente. Entonces, esto también hay que entenderlo. Debe desarrollar también tú estrategias para superar los días malos, ¿ya? Entonces, también tú tienes que prepararte física y mentalmente para poder cuidar a este tipo de pacientes, ¿ya? Aquí vamos a ver que también existen conductas más frecuentes también que están asociadas con la demencia, ¿no? Por ejemplo, junto con sugerencias, cómo poderlas enfrentar, ¿no? Hay ciertas situaciones. Incontinencia. Por ejemplo, las incontinencias en los pacientes, ¿no? O sea que estas personas no controlan sus esfínteres, ¿verdad? Entonces, es más frecuente en las etapas avanzadas de la demencia. O sea, ellos no controlan los esfínteres de orinar, de fecar, ¿no? Entonces, y si ocurriera un accidente, por ejemplo, si se micciona o se defeca, tú como profesional tienes que mantener una postura comprensiva y de apoyo que ayude al paciente a conservar la dignidad y reducir al mínimo sus sentimientos de vergüenza, ¿ya? Yo le recomendaría para que evitar este tipo de problemas es hacer un horario también de llevarlo al baño, a que miccione o a que defeque, ¿no? O sea, ver cómo son su, su horario de eliminación, ¿no? Del paciente. Entonces, también la agitación que suelen presentar ellos, ¿no? También a veces por el mismo resultado de muchas veces, eh, por el mismo proceso de la enfermedad y de muchas veces también de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría en cuanto a la incontinencia de hacer horarios de eliminación de orina o de heces, o en el caso de la noche, por ejemplo, ¿no? En la noche. Ahora, otro punto bien importante es recordar que la cama del paciente hay que protegerla siempre con esas soleras que son plásticas, ¿no? Para que el colchón no se dañe si el paciente se micciona, ¿no? Colocarle sus pañales nocturnos para adultos te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y no darle muchos líquidos antes de ir a dormir, lógicamente. En el caso de ellos, hacer un horario también de hasta qué hora puede tomar líquidos, ¿no? Durante la noche podrá dejar en el dormitorio un orinal de fácil acceso también. Y bueno, en el caso de que el paciente presente agitación o que se desoriente, por ejemplo, esta consiste en una gama de conductas que definitivamente vienen asociadas a la demencia. Entre ellas está la irritabilidad, el insomnio, no tiene capacidad para dormir, la agresividad verbal o física, ¿ya? Entonces, tú tienes que saber manejar esta situación, ¿ya? Vas a ver que es frecuente que estos problemas conductuales empeoren según avanza la enfermedad. Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo presente, ¿no? Desde la etapa leve hasta la más grave. Esta puede deberse a numerosas causas, ¿no? Entre ellas los factores del ambiente. Por ejemplo, el miedo, la fatiga, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Ahora, en este punto, por ejemplo, si discute con el paciente que está en estado de confusión, esto puede agravar la ansiedad, ¿ya? Definitivamente tú como profesional, no debes discutir ni darle la contra al paciente.
¿ya? Entonces, ¿ya? Ahora también una forma muy, muy interesante es también decirle al paciente, hacerle sentir que entiendes tú, que tú entiendes su frustración que él está viviendo. O sea, aquí mostrar empatía en este caso, ¿ya? Entonces, hacerle saber también al paciente que usted comprende su molestia ante la pérdida del control sobre su propia vida, ¿ya? Pero que tú, como profesional, estás tratando de ayudar a cómo sobrellevar eh, esas discapacidades o esas eh, actividades que él no puede realizar por sí solo, ¿no? Bien, entonces también, ya saben, nunca discutir con el paciente, porque esto puede agravar la ansiedad del mismo, entonces va a ser un gran problema, ¿ya? Eh, Pueden haber palabras o acciones repetitivas, ¿no? O sea, la perseverancia, ¿no? Muchos pacientes son repetitivos, ¿no? Hay que tratarlos de entender aquí. Los pacientes con demencia suelen repetir una y otra vez determinada palabra, una afirmación o alguna pregunta o actividad, ¿ya? Entonces, en este tipo de conducta es por lo general inofensivo para el paciente, pero puede provocar irritación o estrés al cuidador, ¿no? Tú te puedes irritar de repente también, pero hay que entender que es una persona que está enferma. También tú debes aprender a interpretar ciertas conductas, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, aquí vamos a ver la paranoia, ¿no? Es una de las conductas que suelen presentar estos pacientitos, ¿ya? Que suelen causar también estrés en el cuidador, ¿no? Bien, por ejemplo, es la paranoia, es muy desconcertante, ¿ya? Para la familia, comprobar que su ser querido de pronto se torna suspicaz, celoso o propenso a hacer acusaciones. Recuerde que lo que siente el paciente es muy real desde su punto de vista de él, ¿ya? Aquí evite toda discusión, explique que las acusaciones y sospechas son parte de la enfermedad del paciente, ¿ya? Entonces, no contradecirlo, ¿ya? Entonces, emplee medios no verbales para fortalecer la sensación de seguridad del paciente, como una suave caricia o un abrazo, ¿ya? Entonces, bien comentarlo con la familia, ¿no? Que no lo tomen como algo personal, porque esto viene a ser parte de la demencia que está padeciendo su ser querido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, van a haber casos en que el paciente dice, en estado de confusión, dice, me falta dinero, permítele guardar una pequeña suma de dinero en el bolsillo, en el bolso, para que pueda verlo fácilmente, ¿ya? Ayúdele también a buscar el objeto perdido y después intente distraerlo con otra actividad, ¿ya? Entonces, son tics que te pueden ayudar mucho en el trabajo. También trata de descubrir cuáles son los lugares favoritos del paciente para esconder las cosas que después cree perdidas. Entonces, evite toda discusión. Aquí también es muy importante asegurarse de explicar a los demás familiares, asistentes domésticos, que las acusaciones y sospechas son parte de la enfermedad del paciente. Eso es muy importante explicarlo, ¿ya? Eh, Puede decirles algo como, por ejemplo, veo que eso te asusta o alguna cosa, ¿no? Quédate a mi lado, que no permitiré que te pase nada mal, o sea, tranquilizarlo más que todo. En este punto vamos a ver el insomnio, ¿no? La capacidad o la discapacidad, digamos, de no poder dormir. Tan agradable como es cuando tú llegas cansado, te echas a tu cama y duermes rico, ¿no? Tienes un sueño recuperador. Pero imagínense el insomnio, ¿no? Que te está dando vueltas y vueltas en la cama y no logras lograr un descanso agradable, ¿no? Un sueño reparador. Ellos pueden presentar insomnio o agitación vespertina, ¿no? Entonces esto suele causar ansiedad en ellos, lógicamente, la ansiedad, la agitación, la desorientación, ¿no? Y otras conductas problemáticas de estos pacientes con demencia suelen agravarse al final del día, un atardecer, por ejemplo, ¿no? Y a veces se mantienen durante toda la noche. Por ejemplo, se cree que esta conducta, conocida como agitación vespertina, se debe a una combinación de factores, por ejemplo, el cansancio, ¿ya? El cansancio
después de los sucesos de la jornada y los cambios en el reloj biológico del paciente, ¿no? Que confunden muchas veces el día con la noche, ¿ya? Es esencial que usted, la persona que cuida al paciente, duerma lo suficiente. O sea, tú como cuidador también tienes que cuidarte porque eh, te puedes enfermar también, ¿no? Tú tienes que descansar lo suficiente, debes comer una alimentación saludable, hacer ejercicio físico, para que tú tengas toda la fortaleza para poder enfrentar los problemas de este paciente, ¿no? Ayudarlo. No solamente a él, también a la familia, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la alimentación y la nutrición, ¿no? Ahí vemos, eh, es muy difícil muchas veces garantizar que el paciente se alimente bien y beba suficiente líquido, o sea, hidratarlo adecuadamente. Que el paciente pueda comer sin ayuda ajena es muy importante, que la pulcritud o los buenos modales en la mesa se lleven a cabo, ayudar al paciente exclusivamente cuando sea indispensable, ¿ok? Y programa suficiente tiempo para las comidas. Ya, muy bien. Estimula tú a la familia a sentarse a la mesa y comer con su ser querido. Ya hágalo usted, ya, o sea, que la familia se siente con su ser querido enfermo y que todos coman juntos, ¿no? En la mesa, ya, comer juntos. Si hay problemas, por ejemplo, de pérdida de peso, sirva meriendas nutritivas y de alto contenido calórico entre las comidas principales, eso le va a ayudar a recuperar peso, ¿no? El baño y el aseo, ¿no? Y también es importante preparar los platos con vistas a las necesidades del paciente, que se vean provocativos, ¿no? Que le provoque comer, acercarse a comer, ¿no? Si usa dentadura postiza, por ejemplo, o tiene problemas para masticar, sírvele comidas blandas o licuadas, ¿no? O también cortarle los alimentos en trozos más pequeñitos. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo al paciente a tratar de recuperar peso, ¿no? Cuando es el baño y el aseo, ¿no? Es otro punto también importantísimo en la comodidad y confort del pacientito. Aquí, por ejemplo, los pacientes con demencia muchas veces olvidan los buenos hábitos higiénicos, ¿ya? Aquí la hora del baño suele provocar angustia, tanto al cuidador como al paciente mismo. Entonces, si no adaptamos en la medida de lo posible a sus antiguos hábitos, tal vez se reduzca el disgusto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es conveniente, por ejemplo, utilizar medidas de seguridad y una ducha portátil de mano que te va a facilitar el trabajo, ¿no? Del paciente y sobre todo le va a brindar seguridad, ¿ya? Bien. Nunca dejes solo en la bañera o la ducha al paciente demente, ¿ok? Siempre hay que supervisar su aseo, ¿ya? Porque se puede caer, se puede resbalar, ¿ya? Yo recomiendo que usen esos tapetitos antideslizantes en los baños, dentro y fuera de la ducha, porque suelen resbalarse a veces los pacientes, ¿ya? Hay que tener seguridad dentro de la misma ducha, ¿ok? ¿Ya? La temperatura gradual es la temperatura del agua. Ahí también, por ejemplo, vamos a ver otros aspectos también problemáticos, ¿no? Otros aspectos, casi todos los pacientes con demencia tienen dificultades para vestirse, ¿ya? Entonces aquí también hay que ayudarlos, ¿no? En la medida que avance la enfermedad, la demencia, pueden presentarse alucinaciones e ideas delirantes, ¿ya? Elija ropa suelta y cómoda con cremalleras y broches, fáciles de abrir y cerrar con un mínimo de botones. Elimine del armario la ropa de uso poco frecuente, para así de esta manera reducir las opciones del paciente, con el fin de facilitarle, por ejemplo, el proceso de vestirse y estimular la capacidad de independencia. Entréguele las prendas una por una en el mismo orden en que se deban poner. Saque del dormitorio toda la ropa sucia, no discuta si el paciente insiste en ponerse otra vez la misma ropa.
En la medida en que avance la demencia, pueden presentarse alucinaciones, ¿no? Pueden ver o escuchar cosas que en realidad no existen, suele presentarse. O tal vez presentar ideas delirantes, ¿no? Ideas delirantes, creencias falsas, como por ejemplo que alguna persona está empeñada en hacerle daño, o en fin, ¿no? Entonces, eh, pueden presentarse, según el avance de la enfermedad, conductas problemáticas también de carácter sexual, ¿no? El paciente suele masturbarse o desvestirse en público, o hacer comentarios libidinosos, las exigencias de favores sexuales e incluso las conductas sexuales violentas o agresivas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado allí, ¿no? Bien. Por ejemplo, también tener listo un plan de acción antes de que aparezcan estas conductas, por ejemplo, lo que usted dirá y hará si tales conductas ocurren en el hogar o en presencia de otras personas. Trate de determinar cuáles son los estímulos que promueven esas conductas. Eso es bueno, ver bien, ¿no? Qué las produce para que tú como profesional también estés preparada, ¿no? Por ejemplo, aquí también vamos a ver que los exabruptos verbales, como las palabras groseras, soeces, las discusiones y las amenazas suelen ser una expresión de la ira o del estrés del paciente. Y también que suelen presentarse conductas de seguimiento, ¿no? Que consisten en que el paciente con demencia imita y sigue a todas partes al cuidador, habla continuamente, hace preguntas y en general no deja tranquilo al cuidador, ¿ya? Entonces aquí tú tienes que saber manejar bien esta situación. Muy bien. También hay otro punto que suelen presentarse conductas de seguimiento, ¿no? Que consisten en que el paciente con demencia imita, bueno, aquí también habla continuamente, hace muchas preguntas y generalmente no te deja tranquila, ¿no? Los pacientes con demencia, vamos a ver que pueden presentar también resistencia a ciertas actividades cotidianas, como bañarse. No les gusta muchas veces vestirse o comer, ¿no? Entonces, en eso hay que saber manejarlo. Pero hay un problema que se presenta muchas veces en ciertos pacientitos, el síndrome vespertino, ¿no? O sea, en la tarde, ¿no? A la hora del crepúsculo. ¿Ve? Por ejemplo, se ve que hasta un 20% de las personas con Alzheimer pueden sufrir un aumento de confusión, ¿ya? Ansiedad o agitación. Necesidad de caminar de un lado a otro y desorientación. Entonces, que comienza al atardecer y continúan durante la noche, pues es el síndrome vespertino, ¿ya? Entonces, así se conoce. Entonces, aquí, estos incrementos de esta actividad en cuanto a problemas de conducta al final del día son llamadas el síndrome vespertino, ¿ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Estos pueden alterar el ciclo del sueño y vigilia del cuerpo, causando más problemas de comportamientos en el paciente, ¿ya? Existen factores, ¿no?, que pueden causar el síndrome vespertino. Por ejemplo, vamos a ver el agotamiento mental y físico del paciente, después de un día entero tratando de mantenerse alerta en un ambiente desconocido, confuso. Eso lo va a alterar, lo va a agotar. Los cuidadores, o sea, tú, agotados por los acontecimientos del día, pueden darle señales no verbales de frustración. Va a llegar un momento que te vas a sentir frustrado, pero que a su vez provocan reacciones negativas en la persona con Alzheimer. O sea, hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje corporal, ¿ya? Menos iluminación y más sombras pueden causar que personas con Alzheimer malinterpreten lo que ven y luego estén más agitadas. Ya hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí cómo tratar el síndrome vespertino, ¿no? ¿Cómo lo puedes tú ayudar a esta persona, ¿no? Con este problema, cuando están agitados, alterados. Eh, por ejemplo, un punto bien interesante es que tú le prestes atención a su propio agotamiento físico y mental. Si se siente estresado en las últimas horas de la tarde, la persona puede notarlo y agitarse o confundirse. Trate de descansar lo suficiente en la noche, así tiene más energía durante el día, ¿no? Planee actividades más desafiantes, por ejemplo, citas con el médico, paseos, baños, etcétera, ¿no? Por la mañana o primeras horas de la tarde cuando la persona esté más alerta.
Tome nota sobre lo que sucede antes de que empiecen los síntomas del síndrome vespertino y trate de identificar los factores que desencadenan este síndrome. Limite usted la cantidad de distracciones ambientales durante las horas del atardecer, por ejemplo, el televisor, ¿no? Niños que llegan, quehaceres domésticos, música a alto volumen, etc. ¿Ya? Estas distracciones pueden aumentar la confusión en estas personas, ¿ya? En estos pacientitos. También, por ejemplo, otro punto bien interesante es que tengan una comida grande para el almuerzo y luego una cena simple o ligera. Mantener la casa donde vive el paciente bien iluminada en la noche. Suficiente iluminación puede reducir la confusión de esta persona, lógicamente lo va a ayudar, ¿no? No contenga físicamente a la persona, eso empeora la agitación. Si la persona necesita caminar de un lado a otro, permita que lo haga bajo su supervisión. Den un paseo al aire libre, si el tiempo lo permite. Esto puede reducir la inquietud. Hable con el médico sobre cuáles son los momentos del día para tomar la medicación. Cuántas intervenciones conductuales y cambios de ambiente no funcionan. Algunas personas, por ejemplo, con Alzheimer, pueden necesitar medicamentos para su agitación durante las horas de la tarde y de la noche. Esto se debe tratar con su médico, eso hay que conversar. O sea, por eso primero es muy bueno conocer bien al paciente y qué manifestaciones presentan, ¿no? Entonces, de esa manera tú lo puedes ayudar. El confort personal, ¿no? Aquí vienen a ser los cuidados de enfermería que se realizan diariamente al paciente en un periodo de corta atención, por ejemplo, en 2 horas. Con cuidados básicos, confort del paciente, la calidad de vida, que le permita mantenerse confortable durante el resto del día y asesoría para su autocuidado, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque ante un enfermo sin posibilidad de tratamiento curativo, por ejemplo, hay que cambiar el objetivo de curación, ¿no? Aquí, por ejemplo, por el de confort, ¿ya? Aquí la Organización Mundial de la Salud define esos cuidados paliativos, ¿no? Como un cuidado activo y global a pacientes con enfermedades sin respuesta a tratamientos curativos, ¿ya? O sea, hay que utilizar otros términos, ¿no? Y también otros cuidados. Por ejemplo, tipo especial de cuidados diseñados para promover el bienestar o confort del paciente y la familia. En el caso de los trastornos mentales, pueden afectar a la mayoría de los aspectos de la vida del paciente, ¿no? Como, por ejemplo, la actividad física, la conducta, las emociones, pensamientos, percepciones, relaciones interpersonales, sexualidad, trabajo, entre otras, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, este confort personal en el caso de las patologías psiquiátricas, suelen ir acompañadas, ¿no? De una disminución de las capacidades que tiene el individuo sano para cubrir por sí solo las necesidades básicas, ¿no? Entonces, eh, las necesidades que en el paciente mental la enfermera es la encargada de satisfacer, ¿no? Fomentando en lo posible el autocuidado del paciente y lógicamente colaborando en el esfuerzo positivo de la autoestima del mismo y viendo, observando los signos importantes de una mejoría y bienestar del enfermo, ¿no? Cómo se va recuperando, qué partes positivas se va viendo en su recuperación, y también necesidades que debemos cubrir siempre que el paciente las tenga alteradas o no pueda satisfacerlas por sí solo y de una forma general. Por ejemplo, estas son el aseo y vestido, definitivamente, ¿no? Bañarlo y cambiarse de ropa. La alimentación y la hidratación, que son muy importantes. Las eliminaciones, necesidades básicas. Termorregulación, que esté abrigado o fresco. El descanso y un sueño de reparador, que es muy importante, ¿no? La seguridad, sus necesidades de relación con los demás, necesidades de movimientos corporales, ¿no? Cambio de posturas, etcétera, ¿no? En la cama, que no esté mucho tiempo en una sola postura, ¿no? Y bueno, también aquí vamos a hablar de las tensiones del cuidado, de ti como cuidador, ¿no? El cuidado de una persona con enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada puede ser difícil y muchas veces abrumadora. Esta frustración es una respuesta emocional normal y válida a muchas de las dificultades de ser un cuidador.
Sentir algo de irritación es común en la vida cotidiana de un cuidador, por el agotamiento muchas veces, ¿no? Entonces también sentir una frustración extrema puede tener graves consecuencias, tanto para el cuidador o el enfermo, ¿ya? Entonces aquí la frustración y el estrés pueden afectar negativamente la salud física del cuidador o causar que éste agreda física o verbalmente al enfermo. Hay que tener mucho cuidado en eso, definitivamente, ¿ya? Entonces, si el cuidado del paciente está causando frustración o la ira extrema, ese es en el caso del cuidador, ¿ya? O sea, de ti. Es posible que sea necesario buscar algunas nuevas técnicas para hacer frente a esos sentimientos. Y cuando el cuidador se sienta frustrado, es importante que distinga entre lo que puede y lo que no puede cambiar, ¿ok? Es muy importante identificar eso. Debido a la frustración, a menudo se trata de cambiar situaciones que escapan al control del cuidador, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que el cuidador de una persona con problema de salud mental debe recordar que se enfrenta a muchas situaciones que escapan a su control. A ver, ahí está. Ahí está. Las tensiones del cuidado, ¿ya? Entonces aquí también tener presente esto, ¿no? Por ejemplo, no se puede cambiar el comportamiento de una persona que sufre demencia, ¿ok? Tú como profesional, como cuidador, debes tener presente esto. Hay actividades cotidianas como vestirse, bañarse, alimentarse, pueden convertirse en fuentes de una profunda frustración para el cuidador. Y ciertos comportamientos que van a menudo asociados con la demencia, ¿no? Por ejemplo, como deambular o hacer preguntas repetitivas, que pueden llegar a ser frustrantes para los cuidadores, pero son conductas incontrolables para las personas con demencia, ¿ya? Entonces cuando se trata de una circunstancia incontrolable, solo puede tomar una actitud, ¿ya? ¿Cómo responder a esa circunstancia? Para responder a estos comportamientos sin exasperarse, por la frustración, por ejemplo, tendrás que aprender a reconocer, ¿no? Tú tienes que aprender a reconocer las señales de advertencia de frustración que tú sientes como cuidador, ¿no? Mantenerse físicamente calmado sin alterar, modificar tus pensamientos como una manera para reducir el estrés, aprender a comunicarte asertivamente, ¿ya? Y sobre todo aprender a pedir ayuda, porque también somos humanos, ¿no? ¿Ya? Aprender a pedir ayuda, ¿ya? Ahora también cómo tú puedes reconocer las señales de advertencia de la frustración que puedas estar sintiendo tú, ¿no? Como profesional, como cuidador. Si usted puede reconocer las señales de advertencia de la frustración, va a poder controlarse y modificar su estado de ánimo antes de perder el control. Algunos de los signos de advertencia comunes de frustración, por ejemplo, son respiración entrecortada, nudo en la garganta, cólicos, dolores en el pecho, dolor de cabeza, comer compulsivamente por ansiedad, el consumo excesivo de alcohol, aumentas el fumar, vas a tener falta de paciencia y muchas veces el deseo de golpear. Desgraciadamente, como humanos, también nos podemos sentir frustrados, ¿no? Tú eres cuidador, pero como humano te cansas, también te agotas. Y lógicamente que sueles sentir cierto tipo de frustración, ¿no? Entonces, es algo natural, pero para eso se le recomienda a ti como cuidador que, que logres llevar una vida, por ejemplo, que tengas un buen descanso, ¿no? Que duermas bien, que te alimentes bien y que comas saludable, que practiques actividad física, o sea, para que tú estés preparado para poder atender a este tipo de pacientes, ya que son muchas veces muy difíciles, ya, y sobre todo que no solamente trabajas con el paciente, sino que también tú trabajas con la familia, o sea, la carga es mayor, ¿no? Entonces hay que entender esta situación, ¿ya? Entonces tú como cuidador y como humano, lógicamente, también te vas a sentir muchas veces frustrado, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya, chicos? Bien, ahora, yo les pregunto a ustedes, si de repente ahorita llaman, por ejemplo, a uno de ustedes, vamos a suponer que al joven García, Oré García, el joven García Oré,
lo llaman para cuidar a un paciente que tiene problemas de salud mental. A ver, ¿qué tipo de atención le brindarías, García? El joven es Ore García. Irving. ¿Dónde estás, Irving? Noches, licenciada. ¿Cómo estás, joven? Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo le brindarías atención a ese tipo de paciente? ¿Cómo lo tratarías? A ver, tú dime unas pautas de lo que hemos estado conversando. ¿Mm? Sí, Primeramente ya, le daría, ¿no? Comenzar, la confianza necesaria ya, para sentarme y que me cuente sus molestias. ya. Porque tú eres el cuidador, ¿ah? Tú eres el cuidador. Claro. Sí, Y luego, ya, le daría el atendimiento que merece, pues no dependa sí. enfermedad. A ver, supongámonos que tú como cuidador estás varias horas trabajando ahí cuidando a pacientes y te sientes frustrado. ¿Cómo manejarías tú la frustración? ¿Cómo detectarías en ti la frustración, no? Porque eso es muy importante, lo estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿qué harías tú para manejar, sobrellevar esa frustración que estás sintiendo tú como cuidador? Porque el cuidador también se agota, se cansa, ¿ya? Porque el tipo de paciente que estás cuidando es un paciente repetitivo, irritable, etcétera, ¿no? Que presenta sus problemas propios de la enfermedad. Pero que tú como cuidador, que sabes que debes ser profesional, lógicamente, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo llevarías? A ver, el paciente está irritable, ¿te pondrías tú también irritable? Le vas a dar la contra al paciente. No, Ya. ¿Qué tendrá que harías? actuar, depende a la altura, ¿no? Como decir, éticamente, pues, con el paciente, Ya, ¿no? Y realizar mis labores, ¿no? ya. A ver, el paciente se miccionó en la ropa. ¿Qué haces? Bueno, una de nuestras labores es tenerlo que cambiarlo, ¿no? Claro, Cambiarlo al paciente. claro, hay que lavarle y cambiarle, ¿no? Secarle y cambiarlo, porque Ya. definitivamente no solamente es cambiarlo, porque si tú lo cambias y está todo Claro, miccionado, va a claro. oler mal. No, pues, claro, primero darle un baño y limpiarle en la zona Claro, que se haya ensuciado. muy bien. ¿Ven? O sea, hay que saber manejar, ¿no? Y sobre todo siempre recordar la empatía, ¿no? La empatía del profesional para poder manejar estas situaciones, de tratar de entender, ¿no? Que es una persona que está enferma y que necesita tu atención. Entonces, eso es muy importante que tengamos presente, ¿ya? ¿Cómo vas a manejar la situación? ¿Cómo te vas a dirigir al paciente? Ok. Silencie su audífono, joven, ¿ya? Su audio. Gracias. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Diana Castro. ¿Qué dice Diana Castro? Desapareció. A ver, una participación más. A ver, ¿quién más? A ver, ya, a ver, Diana Castro, a ver. La escucho, licenciada. Ya, a ver tú, dime. Te mandan a cuidar a un paciente con este tipo de problemas de salud mental. ¿Cómo manejarías tú la situación en el caso de un paciente con Alzheimer, ¿no? Un paciente que ahorita en ese momento se encuentra irritable, que a ti también te va a alterar un poco. ¿Cómo manejarías tú la situación, no? Para eso, yo creo que cada técnica de enfermería, cuando va a agarrar esa carrera, tiene que tener bastante empatía, bastante paciencia, porque se le va a presentar diferentes tipos de pacientes. Para un paciente con Alzheimer, yo le tendría
tener bastante paciencia, ya que es como un niño, ya que ese paciente es como un niño. Sería entenderlo, ponerme en su lugar y hablarle, conversarle, hacer preguntas Ya, y entrar en una buena dinámica. ya, Personas que son bien, no también son aburridos ni apáticos, también son bien sociables. ya. Todo ¿Ven? es saber cómo Mm, llegar a la persona. ya, muy bien. Bien, Castro, muy bien. Bien, chicos, entonces, como futuros profesionales de la salud, tienen que tener presente que la atención de enfermería, del técnico de enfermería, definitivamente es muy importante saber manejar las situaciones que se puedan presentar, ¿no? En los casos de los pacientes, cómo puedo yo llevar, atender a un paciente que se encuentra frustrado, de repente se encuentra irritable, alterado, ansioso, o se encuentra desorientado, cuando hemos hablado del síndrome vespertino, ¿no? Entonces, saber cómo vas a manejar la situación. Eso es muy importante, como profesional, saber manejar la situación que esté viviendo en ese momento el paciente. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna preguntita, algo? A ver, ¿alguna inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente, ¿ya? Manden todas sus tareas, por favor. Manden todas sus tareas para que no les falten notas, ¿ya? Manden sus tareas. Tienen una tarea en la plataforma y también tienen un examen, ¿ya? Una evaluación el día jueves 25 de 8 a 11:59 de la noche. Son 10 preguntas y tienen 1 hora para resolverlo. ¿Ya, chicos? No se olviden, anoten. Ya tienen un compromiso el jueves a las 8 de la noche. ¿Ya? No se olviden. Ya, 10 preguntas. Dime. ¿Sí? Licenciada, la clase, el examen que va a haber el jueves 25 va a ser de acuerdo al tema de hoy, ¿verdad? De hoy, así es, sí, de hoy. Solo el de hoy, así es. ¿Ya? Solo de hoy. Cuando ese fin de mes es de las 4 semanas. En la 4ª semana que ya tomamos el de todo el mes. Chicos, aprovechen de mandar sus tareitas todo a tiempo para que no tengan problemas de notas, ¿ya? Ustedes están avanzando, ya tienen que tener todas sus notas completas, ¿ya? Bien. Si no hay alguna participación más, quiero saber si llegó Alvites Muñantes Jorge. No lo veo por ahí. Aroní Robles tampoco. Bautista Córdoba menos. Morón Guamanda Llana, ¿está? No está. García Román Rosa, tampoco, ya. Los demás sí están, ya, o sea, los demás jóvenes ya los vi que fueron entrando y ya los tengo anotados, ¿ok? Bien, chicos, cuídense mucho, ya estamos en contacto, ¿ya? Y entren a los videitos que les he dejado en la plataforma, ¿ya? Porque ahorita no ha funcionado eso. Cuídense. Bye, bye.